Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Michael Weintraub. Yo soy profesor asociado en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y también dirijo el área de seguridad y violencia del CESED, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la misma universidad. Para mí realmente es un gusto poder entrevistar hoy al Mayor General Jorge Luis Vargas Valencia, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. Muy bienvenido y gracias por el espacio, general. Muy amable. Pues un saludo respetuoso para usted, para toda la audiencia, doctor Michael. Soy el Mayor General Jorge Vargas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, y un gusto estar con ustedes. Y gracias de nuevo por el espacio, general. Entonces, quisiera preguntarle qué es lo que está pasando con el crimen en Colombia hoy en día en los tiempos de COVID-19. Pero primero permítame decirle una cosa, que yo soy egresado también de la Escuela de Alto Gobierno. Ah, Hice el programa de Alto Gobierno con el doctor Carlos Caballero, de pronto. Carlos Caballero, sí señor, con Carlos Caballero Argáez, ya hace un par de años. Entonces es un verdadero honor. Esa es una pregunta realmente de contexto importante. ¿Cómo está hoy toda la criminalidad en el marco de la seguridad y la convivencia en el país? Y puntualmente se la he trasladado al equipo, especialmente de la Dirección de Investigación Criminal y de la Dirección de Inteligencia de la Policía y, por supuesto, a nuestro observatorio. ¿Qué hemos visto? Con base en varias fuentes de información. Una, por supuesto, los indicadores de seguridad, que son los indicadores de alguna manera numéricos, es decir, los hechos sucedidos en los cuales la Dirección de Investigación Criminal tiene un trabajo sistémico que ustedes conocen desde hace muchísimos años y es tal vez una de las fuentes de información de mayor confiabilidad en Colombia frente a los delitos. Dos, en términos de convivencia, esos indicadores los llevamos acá en la Dirección de Seguridad Ciudadana y que tienen que ver con los comportamientos asociados a las conductas contrarias a la convivencia que registramos por el Código precisamente Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Tres, el análisis de los fenómenos que hace la inteligencia de la policía, que déjeme decirle que no es una inteligencia convencional, sino que es una inteligencia para garantizar el servicio y que analiza los fenómenos asociados precisamente a la seguridad pública, a la seguridad ciudadana. Con esos tres contextos y análisis, ¿qué podemos decir hoy en día y con datos importantes? Reitero, esas cifras, lo que dicen los capturados, lo que dicen también las fuentes en la calle de los investigadores y de los funcionarios de inteligencia, lo que nos dicen los policías en muchas encuestas, es que estamos en un momento no de transformación, no de evolución, sino de statu quo, con un gran, tal vez también conocido de ustedes, el mayor Norsa. Hemos tenido varias conversaciones acá. Él ha llamado el aplazamiento del crimen, otros lo hemos denominado el congelamiento, porque en términos prácticos también lo que nos dicen los policías en el servicio es como si se hubiera metido lo que está sucediendo en un congelador y están ahí. Por eso es que no hay ni transformación ni evolución. No hemos visto peleas por rentas criminales, porque de alguna manera, y eso también nos dicen las fuentes, no hemos visto que las organizaciones criminales se hayan preparado para esta pandemia. Los tomó por sorpresa. No hubo oportunidad de nada más, sino de esperar qué estaba pasando y también de alguna manera acatar todo lo que está pasando en Colombia y en el mundo en aras también esos delincuentes de no contagiarse. ¿Y eso qué produjo? Pues ese aplazamiento, ese congelamiento de la actividad criminal en Colombia. Y hay muchos indicadores o ventanas que nos permiten ver precisamente eso. Indicadores como el microtráfico, el tráfico local de estupefacientes, en donde subieron los precios, hay poca oferta y poca demanda en ambos sentidos. Las plazas y los sitios de vicio cambiaron totalmente, ya no existían por la falta de movilidad. La venta en espacios públicos también quedó congelada
quedó limitada y tratando de buscar nuevas alternativas, pero delitos como el hurto, delitos como el homicidio, las rentas criminales también tuvieron un congelamiento, un statu quieto, un statu quo muy importante. El avance de los grupos armados organizados en lo rural también se quedó quieto. Tenemos informaciones puntuales de Gao Clan del Golfo, de algunos grupos los grupos armados organizados residuales, en donde se encampamentaron para evitar el contagio. También el ELN, la estrategia del ELN, pues, es diferente a los del Gaor, discúlpeme, y ellos o se dispersaron sobre casas con la población o también asumieron en pequeños campamentos. Todos estos ejemplos que doy es lo que nos permite afirmar con bastantes fuentes de información que el crimen organizado, la delincuencia común organizada, dejó de avanzar. Es como si a ese carro que iba en movimiento hubiese tenido un frenazo en seco con los frenos del carro, es decir, los de pie, más el freno de mano, y quedó quieto, inmóvil. Entonces, la pregunta natural general es, ¿qué es lo que nos espera cuando se acabe la cuarentena? O sea, ese congelamiento obviamente no se va a durar por siempre. Los grupos criminales van a tener que recoger o avanzar, digamos, con sus rentas criminales. Entonces, ¿qué es lo que nos espera en el post-cuarentena? Acuérdese, doctor Michael, que hemos venido avanzando ya en los estados de aislamiento preventivo obligatorio. Pensamos con un estado de aislamiento con unas excepciones muy puntuales que permitían la salida de unas cosas específicas. Y a partir de la evolución de los decretos, fueron aumentando las excepciones. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que con las excepciones iba aumentando el número de personas en calle y con el número de personas que iba evolucionando en calle de acuerdo con los decretos, de alguna manera también fueron aumentando los delitos. Claro. Eso lo hemos venido analizando en nuestra curva de delitos. Le voy a poner hoy aquí unos ejemplos importantes. En el hurto a persona, en el primer decreto que va del 25 de marzo al 12 de abril, teníamos un promedio de 139.6 diario. En el segundo decreto, en el 531, aumentó a 217 hasta su fecha de terminación, que no es nada frente a lo de Colombia. Obvio. Pero no es casi todo comparado con esto es mínimo. Esto es mínimo. Lo que estoy diciendo es que con el aumento de las excepciones y la mayor cantidad de personas, también fue aumentando el delito. ¿Por qué? Pues los delincuentes, para sus rentas criminales, en su mayoría, necesitan a la víctima, entre comillas, para poder tener su renta criminal. En el tercer decreto, en el 593, el promedio pasó a 278, en donde ya habían una mayor apertura, aumentaron en varios millones de personas la salida a la calle y estamos en el 636, en donde el promedio lo tenemos en 294. En 294. Okay. Ese es promedios diarios y así lo tenemos un análisis en todos los delitos que nos permiten indicar que con la mayor salida de gente han salido los delincuentes también a retomar sus actividades criminales. Lo cual, y esta es una parte importante de nuestro análisis, es que no han sido unas variaciones grandes a pesar de la cantidad ya de varios millones de personas que han salido desde el 25 de marzo. Que esto ha sido importante. Primero, también tienen miedo al contagio, en el hecho de que si se acercan, todo, hay un tema real ahí de la pandemia. Aquí hay un tema real. Dos, ha habido una mayor disciplina de las personas en términos de la movilidad en las ciudades. ¿Qué quiere decir eso? Ha sido muchísimo más organizado el transporte público, el distanciamiento social nos ha permitido un mayor control, la menor cantidad de personas en el sistema de transporte público también nos ha permitido un mayor control. Los colombianos hemos cumplido con mayor rigor las normas, van del trabajo a la casa, lo cual nos ha permitido que entre menos personas en la calle, pues menos susceptibilidad del delito en convivencia. Pero eso también en el crimen organizado, pues no se han podido movilizar muchos a sus laboratorios
porque están en cuarentena, no han encontrado los insumos. Ha sido mucho más difícil conseguir materias primas, por ejemplo, para el procesamiento de la cocaína, el contrabando de alguna manera también, producto de todos los controles en los puertos, no hay almacenes abiertos. Esto también contrajo el crimen organizado, lo que no permite que haya un aumento en las actividades tanto criminales de la delincuencia común organizada o la que afecta al ciudadano, más el sistema de crimen serio estilo Convención de Palermo. No lo ha habido. Ese aplazamiento todavía va de a poco. Y lo que estamos viendo con el observatorio es que esa es una tendencia que puede seguir por varias semanas, por estas razones que estoy indicando. Pues me preocupa mucho el tema de contagios dentro de la policía. Entonces quisiera preguntarle cuáles son las medidas que se ha tomado para proteger miembros de la fuerza pública en términos de turnos que se está rotando, o sea, cuál es la situación, digamos, de contagios dentro de la policía, qué es lo que se está haciendo para evitar contagios dentro de la policía, que es un tema de salud pública importante, no solamente para la fuerza pública, sino todos los ciudadanos que tienen contacto con miembros de la fuerza pública. Varias consideraciones importantes. La policía de Colombia, comparados con casi todas las policías del mundo, porque a través de Interpol y Europol y Ameripol, una de las cosas que hicimos desde el principio es referenciarnos internacionalmente para tomar acciones al interior de la policía y sobre las acciones en la planeación del servicio para mantener el aislamiento preventivo obligatorio. Y esa comparación pues, de normas y de buenas prácticas que hicieron los españoles, o no buenas prácticas, de lecciones aprendidas que hicieron los españoles, los italianos, los austriacos. Le hemos pedido a todo nuestro sistema de agregados que consulten qué es lo que están haciendo desde México hasta Chile y donde tenemos funcionarios para que nos ayuden. Hemos pedido buenas prácticas del FBI, lo que hacen algunas policías como Nueva York. Hemos tenido una referenciación importante. ¿Qué indica? Nuestro nivel de contagio, gracias a esas muy buenas prácticas y la seriedad con que tomamos, está en el 0,1 en el nivel de contagio frente a las otras policías. Estamos entre las más bajas. No tenemos ningún policía activo fallecido. Tomamos como prioridad los elementos de bioseguridad desde el primer día, a pesar de que en el mundo, y así fue al principio, Colombia también tenía necesidades de elementos de bioseguridad. Empezamos a movernos con toda nuestra capacidad logística administrativa para conseguirlos y dotar a toda la policía. Dos, una tarea de instrucción y de socialización de todas las medidas enorme en los primeros días. Distanciamiento, prohibimos los agrupamientos al interior, empezamos a sacar escuelas para que hicieran su teletrabajo y teleformación. Empezamos a dividir turnos al interior de la institución de manera que en las oficinas no tuviéramos gente. De igual manera, si ustedes lo han visto, bueno, no creo porque tal vez no han salido a la calle, teníamos casi en todo Colombia, era muy común ver a dos policías en una moto. Hemos dado las instrucciones para que se hagan monopatrullas, de manera que evitar el contacto físico entre policías, donde se puede, porque hay lugares que por orden público no lo podemos hacer por la presencia de algún GAO o algún GAOR. Tenemos que salir muy fuertes, o algunos sitios de las ciudades que así lo indican. Hicimos un estudio de varios países, reitero, de Europa y de América, que habían hecho para preservar la fuerza. Sacamos en aislamiento estratégico de reserva obligatoria al 20% de la fuerza para que estén 14 días aislados, y estos ciclos los vamos a seguir repitiendo mientras que persista la pandemia. ¿Por qué? Ayer fue el día de mayor contagio en Colombia hasta el momento, 752 casos. Digo en todo el país, no en la policía, 752 casos en Colombia. Pues muy seguramente, si la curva como el Ministerio de Salud la ve, nos estamos acercando a ella y vendrán días más difíciles. Tenemos que tener una reserva sana de la policía en caso de que la policía, producto de su trabajo, pues se puedan presentar eventualidades en algunos sitios de contagio y poder tener gente sana para poder reemplazar a policías. Tenemos rutas de saber quién estuvo con quién,
entrevistas, si un policía tiene algún síntoma, de inmediato sale aislado. Nos hemos convertido en ejemplo para el resto de policías en términos de lo que hemos hecho, doctor Michael. Eso es un poco más personal. Tengo muchos estudiantes en la Escuela de Gobierno y en la Facultad de Economía que están muy interesados en mejorar el país, que quieren trabajar en temas de seguridad ciudadana, pero a veces no saben cuáles son las preguntas como más grandes que enfrentan la Policía Nacional, que enfrentan los alcaldes a nivel local en temas de seguridad ciudadana. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cuáles son las preguntas abiertas más importantes frente a los temas de criminalidad hoy en día? En particular, ¿qué es lo que no sabemos que deberíamos saber si quisiéramos reducir el delito en Colombia en los próximos, no sé, 3 a 5 años? Digamos, el país tiene que ser un país mucho más solidario en términos de encontrar posiciones como sociedad más unidas en torno a la criminalidad. Me parece que las autoridades tienen que trabajar muchísimo más, o nosotros las autoridades tenemos que trabajar mucho más en tema de conciencia ciudadana, en busca de solidaridad para cerrar espacio al delito. Nos encontramos con sociedades en el globo, como las nórdicas y algunas otras, que a pesar de ser muy liberales, son extremadamente solidarias y cierran el espacio a cualquier tema de ilegalidad. En eso, digamos que como sociedad tendremos que trabajar mucho y las autoridades, y qué bueno que la política marco de seguridad y de convivencia trae mucho de eso, que permita construir mucha conciencia social en términos de reducir espacio a la ilegalidad para generar solidaridad alrededor de las autoridades para combatir el delito. Lo digo ¿por qué? Porque hoy llegamos a ciertos sitios de ciudades o de áreas rurales en donde comunidades no permiten la actuación de una patrulla de policía o de una actividad de policía cuando, por ejemplo, se trata de captura. Comunidades, sectores de barrio, salen a impedir que se capture a una persona que acaba de cometer un hurto. Hay falta de solidaridad cuando varios vecinos llaman, por ejemplo, a que se reduzca el volumen en una cuadra porque hay una fiesta. Después de que llega la autoridad es recibida violentamente con piedras, con armas cortopunzantes, con agresiones verbales, y las mismas personas que habían llamado se unen con esos vecinos, en algunos casos, en contra de la autoridad. Yo creo que este tema de construcción de conciencia colectiva para lograr legalidad, creo que debe ser uno de los pilares que como sociedad y a los alumnos, ojalá que con su centro de estudios busquemos una muy buena, una muy buena respuesta, y un poco diferente o bastante diferente la dio el gobierno del presidente Duque con la formulación de la política macro de seguridad y de convivencia. Siempre había estado la política marco de seguridad y de convivencia muy unida a la política de seguridad nacional, doctor Michael, como usted lo sabe. Sí. Por primera vez tenemos una política independiente, y ahí hay temas de justicia, de igualdad, de género, de lucha contra el crimen, de participación de las autoridades, de qué debemos hacer con la sociedad. Yo creo que este primer esfuerzo es enorme, enorme. Atravesaríamos pues ya los temas que están debatidos también muy comúnmente desde hace muchos años, en términos de la privación de libertad, el Código Penal, principios de reincidencia. Pero reitero, es que todo esto atravesarían primero porque muchos de ellos se subsanarían si tuviéramos un estado de conciencia colectiva mucho mejor formado alrededor de la legalidad. Yo creo que ahí hay que trabajar enormemente para que no tengamos que siempre debatir sobre unos temas recurrentes y no vamos un poco como a la causa principal en términos de crear esa conciencia colectiva en términos de la legalidad. Sería bueno que usted lo tratara con sus alumnos y que ellos exploraran mucho, porque de ahí saldría también parte de la lucha contra el crimen organizado, sin lugar a dudas, como pasó en Italia cuando se unió esa sociedad
contra las mafias de los 80. Eso salió también de una conciencia colectiva de país enorme para quitarle espacio a la camorra, bueno, a todas las mafias. Y así es sucedido en otros escenarios como en Canadá, cuando ya comenzaron con un tema de conciencia colectiva para luchar contra los Hell Angels, estos motociclistas y que están muy metidos como sociedad canadiense a quitarles el paso. El RCMP, la Royal Canadian, está muy metida en programas de acción, en de cómo lograr conciencia colectiva, de quitarle espacio, etcétera. Por eso digo que tendría unas implicaciones hasta en el crimen organizado, la creación de esa conciencia colectiva. Súper, mi general. Mil gracias por el tiempo. Creo que vamos a cerrar. Gracias por el espacio. Espero que podamos seguir trabajando juntos desde el CCED con la Dirección de Seguridad Ciudadana para justamente aterrizar esas propuestas que acaba de lanzar. Y con el mayor gusto, aquí estamos para servirle a usted, su dirección y por supuesto, el país. Entonces, mil gracias. Muchas gracias, doctor Michael, y a su entera disposición. Ojalá podamos hacer muchos proyectos en común en este y en otros temas. De acuerdo. Mil gracias, general. Que esté muy bien. Hasta luego. Chao. Chao.